Hola a todos. Abinader renuncie. Le queda muy grande el gobierno. Saludos dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Lo que hoy vamos a hablar no es de rumores ni de pasiones políticas, sino de hechos. El país va directo a un punto de no retorno. Y el presidente Luis Abinader parece no tener el timón en las manos. ¿Qué pasa cuando un presidente pierde la autoridad moral y la dirección política al mismo tiempo? ¿Debe continuar o dar un paso al costado por el bien de su nación? La crisis que vemos en el gobierno dominicano nos demuestra que el poder camina sin control, sin gestión y sin rumbo. Inflación encubierta con cifras maquilladas que el presidente suele exponer a la prensa. Y más cuando tiene que hablarle al país en fechas marcadas, 27 de febrero o 16 de agosto. La situación del maquillaje también aborda, y no lo podemos negar ni tú, ni yo, ni el primo, ni la hermana, ni la tía, ni mamá, ni papá. También se nos ha querido maquillar la corrupción, vendiéndonos a los corruptos como gente eficiente, cuando lo que son es verdaderos corsarios. Peso debilitado, confianza internacional caída, un discurso totalmente vacío y un presidente tomando decisiones erráticas. Sumemos a esto una autoridad erosionada por su propio equipo. La renuncia de los presidentes no es cosa del otro mundo. En nuestro país, 14 presidentes, incluyendo a Pedro Santana, abonó a Cesáreo Guillermo y al propio doctor Joaquín Balaguer, dejaron por diferentes causas la presidencia del país. Y lo que está viviendo el pueblo dominicano en este momento no es más que un desasosiego innecesario, porque el presidente Abinader sabe que él no está en condiciones de dirigir el país. Primero, porque él no se respeta, y segundo, porque a él no lo respetan. Y quienes menos lo respetan son los miembros de su gabinete y los miembros de su partido. Y esos 14 presidentes que renunciaron en el pasado, entre siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, cada renuncia fue por una crisis y transición. Y la crisis que estamos viviendo los dominicanos con Luis Abinader no es nada halagüeña. Abinader no tiene una coalición real y lo demostró en el discurso de este pasado 27 de febrero, donde se tornó un poco turbado, no convincente, y votó incluso el prompter para querer improvisar y querer hacer una película que le quedó mal. Ya estamos viendo cómo el empresariado dominicano comienza a marcar distancia. Y es que los comerciantes, los grandes empresarios dominicanos, han sido los grandes ganadores en este vendaval sin rumbo que nos presenta el Partido Revolucionario Moderno y esa caterva de insulsos políticos que solamente van al solio a buscar una alforja que no le pertenece. Vemos cómo la OEA observa el deterioro institucional del país. Estados Unidos revalúa sus aliados
e incluso le da de lado al presidente Luis Abinader. Y ahora acaba de cometer otro yerro con la postura que ha querido asumir con relación al caso de Irán. Un asunto que debe tratarse con pinzas, porque si bien es cierto que Israel y Estados Unidos están envueltos en esa batalla, ese es un lío que viene desde los tiempos de Jesucristo, desde los tiempos de Masada, de Agot y de Magot. ¿Cómo yo miro la situación de nuestro país a 6 meses? Caos político y devaluación en crecimiento ante la situación que está viviendo el país. Según el artículo 131 de la Constitución Dominicana, el presidente puede renunciar por conveniencia nacional ante el Congreso, un acto político legítimo y reconocido históricamente. Reitero que datos históricos, desde 1844, 14 presidentes han renunciado en ejercicio, lo que refleja un patrón. Cuando el poder se vuelve ingobernable, el país elige restaurar la estabilidad. Y es, presidente Abinader, que en política los límites no los marca el tiempo de mandato, sino la capacidad de sostener el rumbo de un país. Hoy, y entiéndalo bien, mi querido amigo, Luis Abinader representa una administración desconectada del pulso nacional, un liderazgo empresarial que fracasó en convertirse en liderazgo político. Su narrativa de transparencia se transformó en un relato hueco, incapaz de generar credibilidad más allá de los titulares controlados por periodistas pagos por adelantado e incluso medios audiovisuales y periódicos que se han plagado en busca de dinero a lo peor del gobierno de nuestro país. Cuando el poder se convierte en marketing, el Estado deja de gobernar y comienza a flotar en la inercia de la apariencia. Quienes insisten en negar la crisis repiten la historia de otros presidentes que confundieron popularidad con autoridad. Llegará el momento, y créelo, en que el consenso internacional, y no solo la presión interna, exigirá un giro profundo o una salida digna. La democracia no se mide en elogios, sino en responsabilidad ante el fracaso. Y Luis Abinader fracasó. Han sido 6 años de amargores, de tristeza, de dolores profundos y sobre todo de entreguismo. Y eso no puede seguir en el camino que lo lleva el presidente Abinader. Y así pensando, recordando libros, recordando a Maquiavelo, a Fouché, a Nerón, a Soenio, a Petronio, al propio Balaguer, la política de Carlos Marx, me llega a la mente una frase. En política, cuando el poder se vuelve excusa, la renuncia se convierte en deber institucional. Y es que al presidente Luis Abinader se le fue todo de la mano. Ya no conecta con el pueblo, ya no conecta con su partido, ya no conecta con sus aliados internacionales, ya no se le respeta de ninguna forma. Y en el caso de los americanos, el descontento es mayor. Y es que en las manos de Luis Abinader se acrecentó más el Estado fallido y se demostró, hasta prueba en contrario, que realmente somos un narcoestado donde delincuentes de cuello blanco y narcos mandados desde afuera, pero que están dentro del país, son los que rigen los destinos de la patria
de Duarte. No se olviden, este es un proyecto para hablarle a los dominicanos del mundo donde quiera que estén. Así es que comparta este comentario, llame a sus amigos, llame a su hermana, a su tío, a su primo y dígale que TVNC TV está diciendo lo que otros no se atreven. La verdad, aunque duela. Hasta entonces, amigos. Los espero en mi próxima entrega.